Hola amigos, ¿cómo van esas apuestas deportivas? ¿Eres un usuario habitual de una casa de apuestas online pero no sabes si tienes que declarar tus ganancias? En este vídeo te voy a contar todo lo que debes saber acerca de cuándo y cómo hay que declarar los beneficios de las casas de apuestas para evitar sanciones fiscales. Declarar las apuestas deportivas es obligatorio, pero en ciertos casos, dependiendo del beneficio que hayas obtenido y de otros factores como las rentas por actividad económica o rendimientos de capital, lo que viene siendo tu trabajo. Si no declaras las apuestas puedes recibir multas muy altas y no queremos eso, ¿verdad? Para muchos de los usuarios de apuestas deportivas y juego online en general, les está resultando bastante complicado descifrar cómo pueden declarar sus ganancias y dónde están las obligaciones. Por ejemplo, en España, como en muchos países, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y por tanto tienes que estar bien informado de cómo actuar en caso de obtener ganancias en las apuestas deportivas online. No te preocupes porque yo te voy a explicar y te voy a ayudar en todo este proceso, indicándote un paso a paso de lo que tienes que hacer. Así que vamos allá. Lo primero que tienes que hacer es saber por qué debes declarar las apuestas deportivas, porque el régimen fiscal de las apuestas puede dar lugar a confusión en muchas ocasiones. Por ello, es importante comenzar recordando un concepto muy habitual y recurrente en la fiscalidad y en nuestra vida laboral, lo que viene siendo el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el impuesto progresivo que pagan las personas que residen en España de acuerdo con el dinero que perciben cada año. Es decir, cuanto más ganes, más pagas. El IRPF alberga 5 fuentes de ingresos diferentes: rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario, del capital inmobiliario, de las actividades económicas y ganancias y pérdidas de carácter patrimonial. En este último punto entran las apuestas deportivas. Sin embargo, es importante recalcar que no todo el mundo tiene la obligación de declarar las ganancias de las apuestas deportivas. Pero, ¿cuándo debo declarar mis ganancias de apuestas deportivas? Porque obviamente no siempre hay que declararlas. Es importante tener en cuenta que no siempre se deben declarar todos los beneficios derivados de las apuestas deportivas, pero la ley establece unos casos en los que sí o sí debes hacerlo. Existe un importe mínimo para poder declarar las apuestas y los casos serían los siguientes. El primer caso es cuando se obtiene un beneficio en unas apuestas deportivas online o en otra ganancia de patrimonio o rendimientos de capital superior a 1.600 euros anuales por año. Y el segundo caso es cuando obtienes un beneficio superior a 1.000 euros, siempre y cuando se perciban rentas procedentes del trabajo que sean por importe superior a 22.000 euros o 14.000 euros en el caso de tener varios pagadores. Con esto me refiero que si tú, aparte de hacer apuestas, estás trabajando en un solo trabajo, por así decirlo, si te pagan durante un año más de 22.000 euros brutos, tienes que declarar esos 1.000 euros de beneficios en las apuestas. Por ejemplo, si tú tienes 2 trabajos durante ese año que te están pagando 14.000 euros en total de los 2 pagadores, tendrás que hacerlo también, tendrás que volver a declarar ese ingreso y ese beneficio de 1.000 euros en las apuestas. ¿Cómo saber cuál es la cantidad que debes declarar? Pues las cuentas para saber si tus ganancias en el juego online deben tributarse se cuentan por año natural, como te he dicho, es decir, por lo que ha pasado entre el primer y el último día de cada año. La mayoría de las casas de apuestas te ofrecen un informe anual para saber cómo han estado tus cuentas en cada año, aunque la verdad es que son muy fáciles de realizar siguiendo esta regla. Es necesario aplicar una pequeña fórmula para calcular tus ganancias y si éstas deben tributarse y por lo tanto declararse. Hay que tener en cuenta que los beneficios por juego online se cuentan por año natural, o lo que es lo mismo, por lo que ha sucedido en el primer día y el último del año, como te he dicho. Aunque la mayoría de las casas de apuestas informan acerca de las cuentas anuales de cada jugador, te voy a enseñar la fórmula porque es muy sencilla. Tú tienes que hacer el dinero que tienes a final de diciembre, a final de año, el día 31 de diciembre, le restas el dinero que tenías a 1 de enero, le restas todos los ingresos que has tenido de las ganancias de las apuestas y le sumas todas las retiradas de dinero que has hecho. Vuelvo a recalcar que en el momento en que solo las ganancias por apuestas deportivas sobrepasen los 1.600 euros anuales, aunque existan pérdidas superiores, se debe reflejar en la declaración y se estaría obligado a presentar la misma. Como he dicho anteriormente, lo mejor para saber con exactitud qué hacer con tus ganancias en apuestas deportivas es consultarlo con un asesor fiscal, pero intentaré aclarártelo en cierta medida la pregunta. Como te he dicho al principio, tributar las ganancias en apuestas deportivas va ligado al IRPF y para presentar este impuesto, estas son las cantidades y porcentajes que ofrece el Ministerio de Hacienda en el año 2021 y repito, esto aplica solamente para España, aunque es importante tener en cuenta que de cara al 2022 podría cambiar. Si tú, por ejemplo, has ganado de 0 a 12.450 euros en apuestas, tributas el 19%.
De 12.450 a 20.200 tributas el 24%. De 20.200 a 35.200 tributas el 30%. De 35.200 a 60.000 euros tributas el 37%. Y si has ganado más de 60.000 euros al año en apuestas deportivas, lo cual te felicito, tienes que tributar el 45%. Recuerda que obviamente este es un impuesto progresivo, es decir, que se irá pagando por cada tramo de ganancias. Por ejemplo, una persona que ha ingresado 40.000 euros entre su trabajo y las ganancias en el juego online no significa que tenga que pagar un 37% de IRPF, sino que sería de la siguiente forma y progresivamente: el 19% de 12.450 euros, el 24% de 7.750 y el 30% de 15.000 euros y el 37% de 4.800 euros. En total pagaría 10.501 euros. No sé si me he explicado. Si no lo has entendido bien, te recomiendo que vuelvas para atrás en el vídeo y vuelvas a entender este ejemplo porque es muy importante. Y la quinta y última pregunta es: ¿qué me pasa a mí si realmente no declaro mis ganancias de las apuestas deportivas online? Pues en caso de no incluir las ganancias procedentes de las casas de apuestas en la declaración de la renta, te vas a exponer a una inspección de Hacienda, lo cual tiene fácil acceso a través de nuestro DNI electrónico a todas nuestras ganancias. La multa además puede ser, hasta el 100% de todas las ganancias que hayan sido obtenidas mediante estos medios, lo que es algo sumamente grave. Así que para finalizar te recuerdo e insisto que ante cualquier duda lo mejor es consultar con un profesional del sector para que no existan problemas a futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido de ayuda este tema porque algunos realmente es bastante complicado, y si tienes alguna duda déjamelo en la caja de los comentarios y estaré encantado de ayudarte, y sobre todo recuerda siempre apostar con responsabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.